Bueno, siguiendo con el tema ya de la actividad uno, vamos a ver exhaustivamente algunos de los resultados que yo les comentaba en el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas a nivel del cinturón verde de la ciudad de Santa Fe. Al observar este gráfico se darán cuenta que en la cadena frutícola el control de los peligros físicos, químicos y biológicos, es decir, de su incorporación, sí o sí parte de su cadena de producción, es decir, del primer eslabón de la cadena alimentaria, ya que el consumo de hortalizas con cualquiera de estos tres tipos de peligro puede provocar una ETA, es decir, una enfermedad de transmisión alimentaria. Por lo tanto, las buenas prácticas agrícolas aquí tienden a aplicar el lema de la granja a la mesa que embanderan tanto FAO como OMS, y lo que engloba prácticamente es una serie de procedimientos a campo, ya sea en la siembra, en la cosecha, en el acondicionamiento y en el transporte de estos alimentos a la cadena comercial para evitar la introducción de estos tipos de peligros. En lo que respecta al marco normativo, bueno, ahí ustedes tienen que a nivel internacional puede haber una serie de normas, obviamente voluntarias, que algún productor le puede interesar porque quiere exportar sus productos. Por ejemplo, un productor de arándano le interesa certificar en EUREGAP, entonces sí o sí tiene que adecuar a la normativa del país al cual va a exportar. Entonces, en ese sentido, obviamente que las BPA son el piso. En cambio, a nivel nacional es SENASA quien tiene, digamos, gobernabilidad a campo, es decir, en la huerta, en el establecimiento productor, y esto hace muchas veces que, y ya estamos hablando del año 99, porque la resolución ya habla de las BPA en ese año, y muchas veces este tipo de cadena no está siendo, o sea, se ha visto realmente que no está siendo controlada como debiera. Con lo cual, ahora la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, ha manifestado un comunicado, que fue en julio de 2017, ya advirtiendo a los distintos productores de la cadena frutícola de todo el país que a partir del año 2020 va a ser obligatoria la aplicación de las BPA a campo. Bueno, en función de eso tenemos tres tipos de sistemas productivos. El convencional, que es el más aplicado en nuestro país, donde se aplican un montón de productos químicos básicamente, a veces muy en forma indiscriminada, con dosis altas, superiores a las permitidas. Los productores y los trabajadores no están acostumbrados a seguir mucho las direcciones del fabricante, entonces por ejemplo hacen mezclas, ven a lo mejor un ataque fúngico a campo de los cultivos, es decir, ven síntomas de ataque de hongos, se desesperan y empiezan a aplicar en grandes cantidades, y muchas veces lo que se llaman los periodos de carencia, es decir, esperar una cierta cantidad de días antes de cosechar el alimento y transportarlo hacia el centro comercial, bueno, generalmente se aplica y a los pocos días se levanta. Entonces la cantidad de esos químicos que quedan sobre las verduras de hoja, principalmente, que son las que tienen mayor superficie de exposición, son altas dosis. Entonces esto hace que se complique aún más el tema en el contralor y en respetar los límites máximos recomendados de ese tipo de compuestos químicos sobre las cáscaras, las verduras, las pieles de distintas hortalizas, frutas y verduras. En cuanto a la producción orgánica es todo lo contrario, es decir, no está permitido agregarle nada al suelo, ningún tipo de químico, todo tiene que ser con base biológica. Y la producción agroecológica es una suerte de mezcla de las dos, donde la tendencia actual es ir reemplazando todo lo que son los compuestos químicos, pesticidas, agroquímicos, herbicidas, por digamos insumos ecológicos, es decir, en base por ejemplo a microorganismos, y también alternando con compost de origen orgánico. Entonces esto hace que poco a poco uno esté buscando técnicas que son amigables con el medio ambiente. Entonces las BPA incluyen una serie de áreas, cada área tiene varios aspectos, y entonces ustedes acá están viendo instalaciones,
instalaciones, producción primaria y abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua es muy importante. En nuestra zona, el cinturón verde se complica porque la mayoría son perforaciones, es decir, son pozos, los cuales muchas veces no se hacen los controles que obliga la normativa. Me refiero a los controles físico-químicos y microbiológicos para asegurarnos la potabilidad del agua. Y si este agua, además de ser extraída de ese pozo, es almacenada en tanque, a esos tanques tampoco se le hace ningún tipo de control y ni tampoco se cumple con la reglamentación de cada 6 meses hacer la limpieza del tanque. Respecto a la producción primaria hay un montón de cosas a ver, no solamente la capacitación de los trabajadores a campo en buenas prácticas agropecuarias, sino el tipo de compost que se usa, si este está totalmente terminado, es decir, se puede ya aplicar o lo aplican, digamos, cuando todavía no ha sido totalmente procesado, que los recipientes sean exclusivos para la recolección de los productos, que no se usen para otra cosa, y cómo se acondiciona la cosecha una vez que se ha levantado hasta que es transportada al mercado. Después, en cuanto a las instalaciones, bueno, se evalúa todo, de las distintas fuentes de contaminación cercanas que puede haber y que pueden aportar contaminantes en forma cruzada, las plagas y animales, sobre todo en los animales, pensando en los animales domésticos, en los animales de cría, ya que muchas veces los cultivos se combinan con, digamos, animales de granja como cerdos, gallinas, pollos. Después tenemos los sanitarios, que tienen que tener determinados insumos para que los trabajadores se puedan higienizar, lavarse las manos. Los equipos y herramientas que también tienen que ser de uso exclusivo para los productos que allí se cosechan y se siembran, y todo lo que es el sistema de registros. Seguimos también, tenemos el empleo de plaguicidas, la higiene, salud y seguridad de los trabajadores, la eliminación responsable de los residuos sólidos, sobre todo lo que tiene que ver con los restos de la cosecha, o esa cosecha que ha sido clasificada como deficiente y no puede ir al transporte, no puede ser vendida, y el transporte que tiene que ser de uso exclusivo para los productos que se transportan, tienen que estar limpios al momento de la carga, tienen que tener una cubierta protectora, sobre todo pensando en los días de verano y las altas temperaturas y altas humedades que sufre nuestra ciudad de Santa Fe, con lo cual ahí también se suma un equipo de refrigeración. Después tenemos también el asesoramiento en el empleo de plaguicidas, que casi siempre parte de un agrónomo que tiene que estar también siempre recomendándole al productor qué es lo que tiene que hacer en distintas épocas del año en cuanto a la aplicación de distintos productos químicos, si es que es una producción convencional, que la aplicación sea correcta, que los equipos y elementos de protección, es decir, las barreras primarias que se debe poner el trabajador o el productor, si es que hace él la aplicación, para evitar la exposición a estos productos que son siempre tóxicos, almacenamiento y eliminación de los envases que tienen estos plaguicidas o estos agroquímicos, llevar registros para poder, por ejemplo, complementar con el tema de los tiempos de carencia, que era lo que les hablaba antes. Y en cuanto a la higiene, salud y seguridad de los trabajadores, bueno, la libreta sanitaria, que es obligatoria para todos los que elaboran alimento, la higiene y el aseo personal, el evitar fumar, comer o beber, sobre todo cuando están aplicando productos químicos, porque eso aumenta la exposición al producto químico, avisar cuando están enfermos y los controles de salud. En cuanto a la eliminación de residuos, dónde se van a depositar, que estos recipientes sean de uso exclusivo, que estén ubicados en zonas alejadas de donde se están cosechando, recolectando o almacenando los distintos productos alimenticios, que el manejo sea adecuado y que los residuos y restos de cosecha siempre sean utilizados para hacer abono, pero en zonas más alejadas, no en el mismo terreno, ya que la putrefacción de estos residuos atrae plagas, y las plagas son muchas veces los vectores de microorganismos que infectan las plantas. Bueno, sin ir a los objetivos específicos, porque ya lo hemos hablado en la actividad anterior, el objetivo general era estimar el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas en la producción de verduras y hortalizas en establecimientos productores del cinturón hortícola santafesino durante 2 años, 2016 y 2017, con lo cual cubrimos todas las estaciones del año. Bueno, les presento la zona. Aquí está, la hemos mapeado a través de Google Maps
con toda la zona. Son 3 establecimientos en total donde hay cada arbolito. Ustedes van a ver que eran los distintos establecimientos productores que se evaluaron durante 2 años, y se utilizó para ello un instrumento denominado checklist, el cual hablaba de todos estos aspectos que les conté recién, incluidos en cada área, que es lo que las buenas prácticas agropecuarias en la resolución del 99 establece como que deben vigilarse para minimizar la introducción de los peligros. Bueno, y de ahora en más ya les voy pasando resultados. Fíjense, 3 establecimientos, ya la foto nos dice todo. 12 sin infraestructura, es decir, no tenían dónde almacenar las verduras, es decir, que recolectan, cargan y llevan al mercado. Fíjense, las aberturas no existen, hay un total desorden, los productos químicos están cercanos a los cajones que se utilizan. Bueno, con la foto está todo dicho, como la introducción de los peligros básicamente no aplican nada a lo que son a los requerimientos de las buenas prácticas agropecuarias. Fíjense, abastecimiento de agua pasa exactamente lo mismo. Hay 10 establecimientos, lo que es lo rosa, los 10 establecimientos que no cumplimentan con los análisis periódicos de agua que se pedían, tampoco los que tienen tanque tampoco cumplimentan el tema de la vigilancia de los tanques. En cuanto al empleo de los plaguicidas, las ropas que se deben aplicar, las barreras primarias que se deben aplicar a los productores, pasa lo mismo. En 7 establecimientos estas ropas, estas barreras no eran las adecuadas, y muchas veces se los vio aplicando a los trabajadores distintos productos químicos, permitidos sí, pero sin tener conocimiento de a qué se exponen cuando no se colocan las barreras correspondientes, como por ejemplo las máscaras, que allí se observan en la foto. Después tenemos, en cuanto a la higiene, salud y seguridad de los trabajadores, 9 de los establecimientos, sus trabajadores asociados a ellos no tenían libreta sanitaria. La higiene y aseo personal, bueno, en 7 se verificó que la higiene y su aseo era deficiente, y en 11 no se pudieron observar, mientras aplicaban que fumaban, comían o bebían, sí en uno, y en otro se cumplimentaba que utilizaban las barreras correspondientes y además no fumaban, no comían y no bebían. El tema del no observado tiene que ver con que al momento de la visita no se los vio aplicando los productos químicos, con lo cual no se puede evaluar este aspecto. Fíjense también, en cuanto a los controles de salud, casi nada. De los 13, 12 establecimientos no le hacen controles de salud a sus trabajadores, es decir, el empleador no es responsable. Y la comunicación de la enfermedad tampoco. Ellos, cuando se les consultaba a los trabajadores a terreno, decían que no, que ellos cuando están enfermos van igual a trabajar. Después, en cuanto a la eliminación de los residuos, el manejo de residuos fue muy precario, también no se hacía adecuadamente. Fíjense, de los 3 establecimientos, 6 no cumplían, y libre de residuos también 8 no cumplían, es decir, que los residuos estaban en la misma zona donde se cosechaban y se plantaban los distintos productos. Bueno, el último aspecto del transporte, sí, había en este aspecto se cumplimentaba, porque de los 13, 7 establecimientos cumplían con tener un transporte exclusivo, si no lo usaban para otras actividades. La higiene del vehículo también, de los 13, 4 establecimientos cumplían con la higiene, y en 9 no se observó porque el transporte no estaba al momento de las visitas. Y en cuanto a la cubierta protectora, bueno, justamente había 2 que no cumplimentaban, los demás sí, porque obviamente eso afecta sobre todo a las verduras de hoja y después no lo pueden vender, así que eso sí se adecuaban a lo que son las buenas prácticas. Bueno, por todo lo que les comentaba, las conclusiones principales son estas. Ustedes después vean detalladamente los porcentajes hallados para los 13 establecimientos, pero bueno, con todo lo que hemos visto, en realidad las BPA no se están cumplimentando nuestro cinturón verde, y lo más complicado es que todos estos peligros, al estar SENASA descuidando la zona de vigilancia, que es el primer eslabón de la cadena alimentaria, la presentación de los peligros se torna, su probabilidad de presentación se torna de media a alta, con lo cual estos peligros sí pueden transmitir y afectar la salud pública, sobre todo en nuestra zona, y teniendo en cuenta que el 80% de estos productos se venden en la ciudad de Santa Fe y los alrededores, con lo cual sería importante empezar a vigilar a cada uno de los productores, teniendo en cuenta fundamentalmente los peligros biológicos, porque utilizan, por ejemplo, abonos
que no están, digamos que pueden llevar microorganismos patógenos que no corresponden, que no están procesados totalmente, y también porque justamente los peligros químicos es lo más complicado, ya que la mayoría de los trabajadores no maneja su aplicación y la cantidad de dosis. Muchas gracias, les agradezco y seguimos en contacto por aquí.